lo que quieran con nosotros. Pero por ejemplo, estamos parados ahí, chicos, tienen que salir, si no nos vamos a sacar a palo. Cuando no tienen fuerzas especiales, empiezan ya, vamos a hacer parte por mal uso bien público, porque nosotros montamos una carpa y preparamos la comida para la gente, están vendiendo cosas. Y es la parada de ellos versus la de nosotros. O no, mira, el vehículo no tiene mal estacionado ahí, en parte, ¿se entiende, no? Entonces, al final, si no nos pegan, nos tiran un par de partes por lo que a él se le ocurre, y es ahí donde nosotros tenemos la deficiencia y no sabemos cómo defendernos. Porque él pasa parte de lo que se le ocurre. La misma empresa a veces los buses los mete hasta contra el tránsito para poder entrar, y obviamente que son los que fiscalizan, y todo eso lo tenemos grabado en video. Nosotros si lo damos, o sea, para hacer una denuncia lo podemos demostrar. Mira, aquí está Carabinero infraccionándonos a nosotros porque se le ocurrió. Porque una vez que el parte ya está escrito, uno ya pierde la defensa. ¿A quién le voy a reclamar? ¿Al superior de él? Si el superior de él fue el que lo mató. Y ya el parte lo tengo pasado. ¿A dónde voy a reclamar? Al menos en la última huelga hemos tenido ese problema, que el compañero sí, se habla público, de todo un poco. Entonces, y poder tener puestos con propaganda y todo eso. Exacto. Ajá. O sea, lo que me contó él y lo que cuentas tú, aprecio a lo menos 3 o 4 irregularidades o ilegalidades de parte de ellos. El tema es que, claro, uno se acostumbra a dejarlas pasar porque en el momento mismo la ley es papel, digamos, y no... Marx decía eso, que en principio la ley no era sino una inmensa acumulación de papel. Pero algunos tienen un efecto práctico y otros no. Y en ese momento puede que no tenga ninguno. Pero la cosa es que si uno tiene las pruebas y tiene los videos y puede documentar eso, tiene ahí por lo menos la base de una denuncia administrativa. ¿Qué pueden hacer directamente ustedes o pueden comunicarnos para hacer a través del Instituto de Derechos Humanos? Sí, una consulta pero referente a lo que tú mencionas sobre el instituto, porque o sea, los compañeros igual relatan un poco, pero ha sido el trato en general ha sido súper duro y ha sido bastante evidente el mal uso de las fuerzas públicas. De hecho, que lleguen 2 capitanes y llegue un contingente policial proporcionalmente más alto que de las personas que están manifestando, etcétera, etcétera, un montón de cosas que no vamos a relatar. Pero ¿cómo se cuadra el instituto como un organismo que entiendo que es amparado por derechos internacionales frente a un organismo que está al alero del Estado? Porque nosotros que hemos utilizado medios de comunicación que han hecho bastante ruido, pero en el punto de inflexión, concretamente eso pasa a tercer o cuarto plano. Entonces, ¿cómo se cuadra el Instituto Nacional de Derechos Humanos en esa coyuntura, en ese espacio de conflicto donde trabajadores que están en huelga, su derecho de huelga, están siendo maltratados, se está usando de forma arbitraria una ley, a mi juicio y al juicio de Mario acá, y el carabinero ordena que un bus se envista a los trabajadores para que entren? Entonces, son cosas que son evidentemente constitutivas de delito, pero en el acto concreto no la respeta nadie. Por eso a mí se me imagina que el Instituto de Derechos Humanos es un organismo más o menos grande, más o menos que tenga a lo mejor un peso legal en el instante un poco más grande que lo que es la denuncia posterior del acto de delito. Entonces, ¿se puede hacer, tú estabas hablando de observadores, ¿se puede realizar algo concretamente ahí? ¿O nos quedamos con el protocolo? Porque a lo mejor nosotros podemos elaborar un protocolo, pero la dirección, las multas se las van a seguir pasando, le van a seguir tirando el bus encima, los van a seguir insultando, los drones los van a seguir grabando. Entonces, estamos hablando de ese tipo de delitos. Son bastante... Yo creo que es importante, primero, antes de avanzar hacia la pregunta que tiene Orlando, es ver si, porque cuando él dice la ley, eso parte del supuesto de que esto es un Estado democrático, y que no es un Estado policial. ¿Ya? Y que, entonces, yo primero quiero saber cuáles son los límites. Cuando yo entiendo cuáles son los límites, quiero saber primero qué puedo hacer o no hacer. Luego está la otra pregunta, que creo que también se debe responder hoy, no sé si tú lo vas a intentar, es que si esos límites concuerdan o no con nuestros derechos humanos básicos, y si se están atropellando, porque esta es una discusión que tiene que tener esas dos aristas. Una, primero, si es ver si el Estado chileno tiene una política represiva y hay un marco constitucional y leyes que son
represiva. Y segundo, si es así o hasta dónde son así, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Pero a mí no me gusta hablar mucho de la ley, porque eso tiene implícito, si no he revisado lo otro primero, que la ley es justa o que es democrática y que yo tengo que obedecerla. Entonces, primero quiero saber si el marco jurídico en el que nosotros nos movemos, constitucional, vulnera o no mis derechos. Y luego, si lo vulnera, ¿qué debo hacer para denunciar eso? Y luego, respecto de la guardia en lo práctico, ¿a qué me expongo? ¿Ya? Porque evidentemente que la decisión que nosotros tomemos no tiene que estar basada en que si es legal o no. Tiene que estar basada primero en si es legítimo lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Y si es legítimo, bueno, nosotros también podríamos decidir un día que si hay 200 compañeros en huelga, que los 200 sean presos ese día. Eso podría ser una acción, ¿o no? Sí. Entonces, por eso es que yo creo que el orden de esta discusión es importante. Eso. Bien, sí. Son varios temas, pero para tratar de abordar o despejar y seguir avanzando, diría lo siguiente, digamos. El marco jurídico que nos rige, como decía, es complejo y tiene leyes internas, leyes que vienen de la época de la dictadura, leyes más recientes, leyes del siglo XIX, digamos, códigos penales del siglo XIX, y el Código Civil también. Y la verdad es que yo, por lo menos, en este punto, bueno, tengo que dar la opinión en términos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que se ve es que ese marco jurídico complejo tiene a lo menos el reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. La Constitución lo dice así. Podemos interpretarlo de distintas maneras, pero el artículo 5º de la Constitución dice que uno de los límites de la soberanía del Estado es el respeto a los derechos que emanan de la naturaleza humana, reconocidos por los tratados que Chile ha ratificado y que están vigentes. Entonces ahí con eso respondería de que yo creo que sí, que si tenemos en cuenta ese derecho, yo diría que tenemos un marco normativo que ya hoy mismo permitiría, digamos, que si uno lo tomara en serio y le diera eficacia, las cosas fueran de otra manera, digamos, estos derechos se efectivizaran. Pero al mismo tiempo tenemos, como decía, contradicciones con otras normas y además, por otra parte, un valor relativo de las leyes, digamos, porque incluso pensando en términos del orden social, en varias cosas proclama la importancia de la legalidad, pero en otras las desatiende bastante, digamos. Si uno se fija en todos los escándalos del financiamiento de la política, te podría señalar a eso, digamos, cuál es la legitimidad de una legalidad que en gran medida fue hecha con aportes de privados y donde algunos parlamentarios terminaron actuando, digamos, no me explayo más porque todos hemos visto las noticias, digamos. Entonces uno podría preguntarse eso, digamos, cuál es efectivamente una cuestión de legalidad, legitimidad, ¿cuál legalidad, digamos, esta o una legalidad alternativa que surge reconocida casi por el mismo derecho, pero que entra en conflicto con otras partes del ordenamiento jurídico? Y yo creo que hay que verlo así, digamos, una cuestión, el derecho es dinámico, no es blanco y negro, y si bien puede ser ocupado para oprimir, para reprimir, también puede ser ocupado para emancipar, para poner límites a la represión. Pero una discusión mucho más profunda sobre el rol del derecho, el derecho y el Estado. Pero yo diría, sí, uno tiene que tener claro un ejemplo que me parecía bastante bueno de un abogado argentino que era de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, Barcesat, Eduardo Barcesat. Y la constitución de ellos es distinta a la nuestra porque en la nuestra dice que los tratados internacionales de derechos humanos son un límite a la soberanía. Y la doctrina, mis colegas, los juristas interpretan que entonces los derechos humanos tienen rango constitucional, que están sobre las leyes. Y eso es así en el ámbito del deber ser, digamos. Pero no dice cuáles son esos tratados. En cambio, la Constitución argentina en algún momento proclamó y puso como apéndice alrededor de 10 tratados de derechos humanos, los principales. Y este jurista le decía a la gente, vaya a la esquina, cómprese una constitución, pero fíjese que sea la constitución
nueva, la Constitución que tiene estos apéndices, dice, porque si no, a su Constitución le faltan como 200 artículos. Entonces, no sé si la idea se entiende, digamos, la Constitución que tenemos es lo que es, digamos, en la medida de lo posible, es lo que llegó a ser en este marco, pero por esa vía, digamos, del artículo 5 uno puede meterle otras interpretaciones, otros derechos incluso. Y ese es un proceso dinámico que está totalmente en curso y que a veces los tribunales resuelven a favor de una u otra de estas fuerzas de tensión, y es siempre una cuestión que es totalmente dinámica, no hay una sola opinión. A mí a veces me ha pasado estar alguna vez trabajando como defensor, lo que a un juez le parece que es absolutamente ilegal, por ejemplo, que un guardia de supermercado se detenga 4 horas y de ahí te entregue a la policía. Otro juez al otro día le parece que es totalmente razonable porque la ley nos dice cuál es el plazo máximo y la policía tiene mucho trabajo en Santiago Centro. Entonces, siempre, a diferencia de lo que parece que el derecho es unívoco, la verdad es que es siempre fuente de... es como un conflicto permanente de interpretaciones, más allá de algunas cuestiones que son verdad en términos más generales. Pero en este ámbito, por definición, el equilibrio precario entre el derecho a huelga, el derecho de protestar, derecho a manifestarse, de reunirse, es una mezcla de varios derechos, derecho de petición, varias cosas más, con la supuesta mantención del orden público. El problema es cuando esa mantención del orden público pasa a ser, como dicen ustedes, más bien la defensa de un determinado interés privado, y ahí uno podría decir que, a lo menos a nivel de lo que las leyes dicen que las cosas deberían ser, ahí la policía no está actuando como policía, sino como otra cosa. Y en ese punto es que, respondiendo más bien lo que preguntaba él, mira, el INDH, como decía, es una institución estatal, no se manda sola, tiene un consejo directivo donde están representados distintos sectores públicos, a diferencia de las caricaturas que cuando había polémicas más bien daban la impresión de que la directora que había antes era como que ella mandaba al instituto, digamos. Y la verdad es que el órgano que lo dirige es colegiado, un consejo directivo como de 10 miembros. Para las acciones judiciales es necesario que el Consejo apruebe la decisión y que guiarse por algo, por ejemplo. Pero para las acciones administrativas, para los reclamos, para las denuncias, eso basta con que, por lo menos los criterios de nosotros, los abogados que trabajamos ahí, se enmarquen dentro de lo que entendemos que es una violación del derecho, una afectación de derechos fundamentales, y a partir de ahí, digamos, podemos hacer algo. Ahora, es mucho más fácil si es que, como les decía, podemos coordinar cómo hacerlo. Para alguna huelga en particular, para algún evento específico, pudiéramos hacer observación y empezar, digamos, a generar la práctica de que es de un ámbito de la realidad que no tendría por qué interesarnos menos que las marchas estudiantiles que ya ocurren casi habitualmente una vez cada cierto tiempo. Incluso podría decir que en nuestra función el hecho de que siempre después de las marchas nosotros vayamos a la comisaría a ver qué pasó, ya está como rutinizada, de cierta forma, integrada al funcionamiento incluso de la propia policía. Y en cambio uno podría entender que es mucho más importante extenderse a otras áreas de conflictos sociales donde hasta ahora no hemos intervenido. Pero las facultades legales están, lo que importa es la coordinación, y algunas tomas de decisiones sí dependen de los mecanismos propios internos de una institución que será autónoma, pero estatal, y tiene distintas unidades, funciona, tiene sus propios procedimientos ahí. Y en relación a eso, quería mostrar que esto es bien importante porque, incluso dando cuenta de que el derecho es más dinámico de lo que uno cree, se han dado discusiones importantes respecto de cuál es el alcance de las facultades del INDH. Porque en términos generales lo que dice ahí, la ley 20.405, el objeto es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio de Chile, establecido en las normas constitucionales y legales, o sea, la Constitución, las leyes, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y también incluso principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional, o sea, va más allá todavía. Esa sería la finalidad, pero en términos de la siguiente, en términos de el articulado que ya reconoce funciones concretas, cuando se habla de deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el ámbito de su competencia, se agrega este listado.
deducir querella respecto de hechos que revisten carácter de, y salen todos esos que en general corresponden, y este es el principal problema, creo yo, de los derechos humanos hoy en día, y es que la mayor parte de la gente cree que los problemas de derechos humanos se dan en el contexto de dictaduras, y punto. Y entonces se piensa, por ejemplo, que la tortura es la tortura sistemática y casi científicamente ejercida a la manera que se conoció, digamos, en todo ese periodo, como una práctica sistemática, permanente, e insisto, científica, estudiada, digamos, de los límites del sufrimiento, la asistencia médica. Eso es lo que quedó en el imaginario como tortura. Es decir, si no hay picana, se entiende que es un exceso policial, o que es una violencia, pero que es mucho menor. Y la verdad es que definiciones internacionales de lo que es la tortura hacen que, a diferencia de esa concepción, nosotros podamos decir que hoy en día exigen y subsisten, digamos, ciertas prácticas que no podríamos decir que son sistemáticas, pero sí revisten, digamos, la entidad suficiente como para causar bastante preocupación, donde, si bien no con esa metodología de la época de dictadura, funcionarios públicos de manera deliberada proceden a causar, digamos, graves sufrimientos físicos y psíquicos a los detenidos, y eso para nosotros es tortura, aunque sea en esta modalidad actual en que se da y que no corresponde necesariamente a ese casi arquetipo histórico. Pero la mayoría de estos delitos, si se fijan, son los llamados crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, desaparición forzada de personas, situaciones que hasta ahora no se han dado. El único caso de desaparición de personas que existe es José Benante, por lo menos el más conocido. Y a diferencia del crimen de lesa humanidad, es un caso aislado, digamos. Para que un crimen sea de lesa humanidad se requiere que sea parte de un ataque sistemático contra la población civil, el tratado pertinente. Pero entonces la puerta que queda abierta para acciones más bien a ese nivel, podemos entender que acciones legales es bastante amplio, pero en términos de querella hemos enfrentado este problema de que el marco aquí parece bastante restringido. Y es así como se hacen querellas por tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas, un delito que daría para una jornada en sí misma, pero no deja de ser curioso cómo ante la obligación de proteger toda forma de tráfico de personas para cualquier fin de explotación, que es lo que dice el derecho internacional, el Senado en Chile decidió que la explotación laboral en principio es legítima y legal. Y entonces en Chile el tipo penal difiere de lo que debía ser según el Tratado Internacional, porque dice que la trata de personas es solo para finalidades de explotación sexual, someter a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso. Si no es eso, si no hay cadenas, digamos, involucradas, se entiende que es un hecho atípico para el derecho penal y una infracción laboral que tienen que ver los tribunales del trabajo y no, digamos, los juzgados que ven cuestiones de crimen. Pero se interponen querellas por ese tipo de delitos, una contra el grupo Errázuriz, otras más que se han hecho. Recursos de protección y amparo, y en esto la creatividad es mucho más amplia. O sea, si se nos ocurriera ver una forma de recurso de amparo preventivo, por ejemplo, antes de una huelga, cuando ya se sabe que va a ocurrir, y demostrando hechos que han ocurrido en huelgas anteriores, y uno puede decir que tiene el fundado temor de que los procedimientos se repitan, uno podría justificarlo como un tipo de recurso de amparo. Y lo que sí hay bastante, con distintos niveles de éxito y no pocas dificultades, son querellas por tortura. Porque la tortura en Chile, en el Código Penal, es el delito que se llama de apremios ilegítimos. Y entonces permite entender que, lo que les decía, apenas el uso de la fuerza se excede de lo justificado, razonablemente y legalmente, ya entra en un ámbito donde no solo es un hecho indebido, sino que es delictivo. Y entra en la familia de lo que para el derecho internacional son los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, donde cuando el nivel de intensidad ya es muy alto, uno puede decir que equivale a lo que internacionalmente se conoce como el delito de tortura. Algunos casos donde, como les decía, esto no es tan estático como parece,
el instituto interpuso querella, y aunque después esto quedó en la justicia militar y ahí no hay querella, sino que una parte interveniente nomás, en el caso de Manuel Gutiérrez, ¿lo recuerdan? El chico que en la protesta de agosto del 2011 muere baleado por una bala disparada de la UCI de un policía, el sargento Villacura, por ahí por la calle Seguir. En ese caso el instituto intervino igual, nadie le dijo que estuviera fuera de los delitos que están señalados ahí donde no aparece el homicidio. Se interpuso querella en el caso de Rodrigo Avilés por la lesión grave, digamos, que le causó el chorro del carro lanzado, y también no hubo ningún problema. En el caso del trabajador de Nelson Pichillao en el norte, en Salvador, creo que fue, y ese es el más reciente también, muerto en una protesta en un corte de ruta por balas policiales. Ahí sí se dio la discusión porque el instituto se querelló también por homicidio. Y el juzgado de garantía dijo, ¿sabe qué? Esto no está dentro de las facultades del instituto, no se ve homicidio en ninguna de esas letras de ahí. Pero la Corte de Apelaciones revocó eso y dijo, las facultades legales son más amplias que las que se enumeran ahí a modo de ejemplo, y en la medida que sirven para el mandato, digamos, promover y proteger los derechos de todas las personas dentro del territorio nacional, está dentro de las facultades del instituto, así que acogió la querella a tramitación. Pero es un tema, insisto, complejo porque otros jueces, lo más probable la mayoría de los jueces entiendan esto de una manera bien estricta como principio de legalidad, digamos, y no dejarían que nos extendamos a otros ámbitos. Pero a lo menos en estos casos que les he señalado, el instituto se ha abierto a poder presentar querellas también. ¿Sí? O sea, aquí a criterio del juez lo que convenga en las atribuciones. En este caso así fue. El primer juez entendió que no, la Corte entendió que sí. Pero es totalmente discutible. Lo cierto es eso, dice acciones legales ante los tribunales de justicia, y después pareciera que pone algunos ejemplos, pero no sería como para interpretar de que solo en esos casos. Pero es una cuestión discutible. Y a continuación, lo que le señalaba el delito de tortura, es importante que lo sepan porque la redacción del Código Penal creo que podría ser encuadrar, después me podrían contar si han tenido casos que creen que califiquen dentro de esto, porque, claro, como les decía, algún nivel de violencia es inevitable cuando quieren, entre comillas, mantener el orden público, digamos, si es que uno no se deja detener pacífica, si es que uno no se hace cómplice de su propia detención, digamos. Siempre va a haber algún nivel de violencia. Entonces la cuestión es cuándo empieza a ser más que eso y pasa a ser un delito como este de apremio ilegítimo. Y esa es la definición del Código Penal, digamos, que el empleado público que aplicara a una persona privada de libertad tormento o apremio ilegítimo, físico o mental, u ordenar o consentir en su aplicación, será castigado con una pena que va de 541 días a 5 años. Las mismas penas, pero disminuidas en un grado, o sea, una pena que es bastante baja, aparte de 61 días, se le aplica al empleado público que, aunque no torture él directamente, no sea él el que aplique, digamos, el tormento, dice, conociendo la ocurrencia de las conductas tipificadas en el inciso anterior, no las impidiere o hiciere cesar teniendo la facultad o la autoridad necesaria para ello. Es también, digamos, autor de delito de tortura en esta modalidad por omisión, aunque amerita una pena más baja. Y el inciso tercero, que es por lo que algunos era como la tortura propiamente tal, porque por lo general se entendía que la tortura tiene entre sus finalidades la de obtener una confesión. Y en la tortura más clásica, obviamente, esa es la finalidad con que se aplica. Esa está señalada como tortura agravada, tiene una pena más alta que va hasta 10 años. Si mediante alguna de las conductas descritas en el inciso primero, el empleado público compeliere al ofendido o a un tercero a efectuar una confesión, a prestar algún tipo de declaración o a entregar cualquier información. La pena será de presidio o reclusión menor, bla, bla, bla. Y solo en el artículo siguiente, el 150b, se habla de personas que sin ser empleados públicos participen de estos hechos. Pero eso es una cuestión
importante ahí es que nosotros entendemos que es correcto entender que solo el empleado público puede torturar, por lo que le hablaba de que las violaciones de derechos humanos las cometen agentes del Estado. Pero ahora que esto se ha intentado, hay un proyecto de ley para recalificar el delito de tortura, porque esta definición, bueno, de partida no se llama tortura, es lo que se ha entendido que es el equivalente, pero hay un proyecto para legislarlo más directamente, y ahí muchos parlamentarios opinaban de que la tortura tenía que ampliarse para ser cometida por cualquier tipo de sujeto activo, o sea que un particular sí podría torturar a otro. No sé cómo lo ven, pero la respuesta, digamos, tradicional es que cuando en esos casos, digamos, el delito de otro serían lesiones o algún tipo de lesiones, mutilación, pero que precisamente es la calidad de empleado público y de la persona privada de libertad lo que le da el carácter de delito de tortura. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la violencia de género. Ahí se podría entender que hay tortura bajo este nuevo proyecto. Era uno de los ejemplos que daba. Y uno podría decir que, claro, ahí también está la situación, está la cuestión de que hay una situación de poder, como que hay un desequilibrio de poder, donde la parte fuerte es la que te aplica, digamos, esta forma como de penalidad, que sería la tortura, sea con la finalidad de castigar, de obtener confesión, pero es discutible, digamos. Los castigos que se le infieren a los niños en los colegios. Podrían ser, claro, si es que no fueran, salvo que uno entienda, y hay quienes entienden que tanto el castigo paterno como en los colegios es legal, uno podría discutir si es un delito simple de lesiones o si es también pudiera revestir ya las características de tortura. Está en discusión y no hay una respuesta clara. Yo entiendo que ahí el instituto se ha acogido a la tesis más tradicional, digamos, las violaciones de derechos humanos las cometen los agentes del Estado. Pero yo personalmente creo que es más o menos discutible, sobre todo porque si se fijan, el delito de trata de personas, por ejemplo, las querellas que se han hecho son contra particulares, digamos, contra Frafra, contra otros empresarios, digamos, de otro tipo. Algunos casos son bien miserables también, digamos, indígenas ecuatorianos de quichua tabaleños que traen a trabajar a los hijos de sus vecinos más pobres porque supuestamente le están enseñando el trabajo de la artesanía, y ahí se da la discusión de si es trabajo infantil permitido o prohibido, si es que es una práctica cultural o si es un delito, digamos. Son temas que no son para nada pacíficas las discusiones. ¿Sí? Nosotros tuvimos esa discusión el año 2000, porque los compañeros de la noche le ocurrió legalizar el trabajo infantil en nuestros mercados. Y nosotros dijimos que eso era que vulneraba los derechos de los niños. Entonces ahí nosotros tenemos una elección distinta, porque ellos lo han organizado, negociaron, llegaron a un protocolo, permitieron un trabajo respecto de cómo se debe explotar a los jóvenes en los supermercados. Sí. Hay una diferencia. Cuando la Dirección del Trabajo trató de decir de que era trabajo y estaba prohibido, después más bien reculó y consensuaron el protocolo. Porque hasta organizaciones de niños empaquetadores se oponían a esa intervención. De hecho, la autor marchó con niños pidiendo que se regulara. Sí, están divididos ahí hasta en el mundo de los derechos de los niños por ese tema, particularmente. Pero en fin, en estos casos se los muestro porque aquí sí podemos querellarnos. Y de hecho lo hacemos, pero solo se han obtenido algunas condenas, principalmente contra gendarmes y contra funcionarios de la PDI. Contra carabineros está el problema de que hasta hace poco la tendencia, no sé si dominante, pero bastante presente en los tribunales, era entender que esos eran delitos de la justicia militar. Y se iban, como el caso Villacura, que mató a Manuel Gutiérrez, a la justicia militar, donde lo condenaron, pero siempre de una manera de que no implicara prisión efectiva. Pero cuando el nivel, digamos, cuando la cuestión va más allá, digamos, de un poco más de lo necesario en términos de violencia para reducir, para detener a una persona, y cuando pasa a estar acompañada, por ejemplo, nosotros hemos entendido que, por dar criterios prácticos, porque aquí la ley no lo dice, tenemos que generarnos nuestro propio criterio o protocolo interno. Nosotros entendemos, por ejemplo, que el desnudamiento de adolescentes, de menores de edad, es tortura.
aunque no le peguen, aunque no le quede ningún moretón, el hecho de que como parte de la detención lo obliguen a desnudarse delante de funcionarios policiales, hemos sostenido que es tortura y en general las querellas por lo menos se han acogido a tramitación, se han llevado adelante, bueno, terminaron en la justicia militar. Hemos entendido también que, bueno, siempre que te causan lesiones graves o menos graves, también entendemos que es tortura, porque te genera, digamos, un efecto permanente. Los problemas que a veces hemos tenido es con situaciones donde, por ejemplo, la policía no te detiene. Nos han llegado denuncias y dicen, llegan funcionarios policiales, tomaron a las personas, les pegaron y se fueron. Entonces uno dice, persona privada de libertad, podemos defender la tesis de que en el momento mismo en que fueron golpeados no estaban gozando de libertad, porque estaban de facto sometidos, digamos, a la intervención policial, pero tiene pocas posibilidades de éxito una tesis así, porque se entiende más bien que el apremiado, el torturado, tiene que estar a lo menos en la condición de detenido o en un control de identidad, por último, donde lo conducen a la comisaría. El resto de los casos como que quedaría fuera. Y también el problema de cuando son lesiones leves. Básicamente, las lesiones leves tienden a ser vistas como que era parte de la violencia justificada que la policía ocupó. Cuesta, digamos, demostrar su carácter más de tortura. ¿Sí? Bueno, yo hablo del caso particular, tengo un amigo que le pasó de estos muchachos que los meten a estas escuelas semi-militares, inclusive es cierto, los pertenecen a un organismo del Estado, están con unos tipos medio peleados, que se creen milicos y ahí los castigos rozan la tortura, o sea, los castigos físicos en esas escuelas son fuertes y muchas de ellas son internadas. Sí. Que también es un tema del cual se habla poco. Pareciera ser que los muchachos son muy felices, pero que yo me adapte a un sistema de vida al cual echar 5 o 6 años no quiere decir que yo, en el fondo, terminan no conociendo otra realidad. Sí, y se han dado denuncias que creo que se recibió en el instituto también, no me acuerdo bien qué se habrá hecho ahí, pero de unas prácticas de entrenamiento del servicio militar y creo particularmente en la Marina, que generaron algunas lesiones graves, creo que alguien que quedó medio sordo con una práctica. Y ahí se da, ¿sabes qué son? Porque algunos dicen, no, bueno, pero ellos sabían en lo que se estaban metiendo, digamos, y precisamente querían ese tipo de formación, pueden estar expuestos a algún nivel de riesgo, accidente. Eso es la idea de que hay límites. ¿El padre que opta por esa formación? Sí, son menores de edad. Claro, o sea, la escuela no se la conoce, hay un padre estaba acá antes. No, militares, ¿no? Claro. Sí, andan con un uniforme. No, como usted decía que tenía que ser un agente del Estado, como yo. Sí. Donde yo sé, no son militares propios o instructores de ese tipo de liceo, cada sí, bueno, todo eso llevaría a la conveniencia de entender la tortura en forma igual más amplia. Además que uno igual podría entender, creo que ponían hasta ejemplo de, no sé, una banda de narcos. O piensan en las bandas mexicanas que hay, digamos. Yo diría que, bueno, pero ahí la cuestión es distinta. El narcotráfico como lumpen capitalismo puede tener efectivamente muchos medios de acción y ser casi una especie de microestado, digamos, o una policía paralela, cuestiones que son impactantes. Pero, insisto, digamos, si toman conocimiento de algo que revista las características de apremio ilegítimo, es decir, tortura, esas son cuestiones que también conviene que se contacten directamente con la unidad jurídica del instituto para ver si amerita. Cuando no da para querella, a lo menos hacemos el oficio donde le exigimos la investigación y el sumario correspondiente a la Dirección General de Carabineros. Y dependiendo de los otros criterios que les comentaba, edad, nivel de las lesiones, el problema de la prueba, da para interponer